estoy desconectado del mundo, amigo. Amigo, ¿y lo de Tizi? ¿Qué cosa? No sé qué todo. ¿Qué? ¿De los sol? Lo de Sol primero yo no lo sabía, pero bueno. ¿Y qué cosa? Que la otra vez me ¿Tizi? Ah, ¿y qué le dijo? tipo de la joda de... ¿Vos te acordás igual que yo con Candela por lo de Tiziano? ¿Te acordás de eso o no? No. O sea, que le empezó a mostrar mi chat con ella, a Tiziano. Le dijo, no te doy bola por esto. Y le mostró un chat tipo... Ah, sí, eso sí. No, eso no me lo contaste, me lo contó Joao. Joao te lo Me lo contó. contó Joao en esta volteada. ¿Y qué te dijo? Me contó todo. Pero pará, íbamos por partes. Sí, perdón. Me habló primero de Tizi. Sí. Y me dijo tipo que le mostró... Eso fue increíble, igual, ahora me puedo pensar lo de los chats. Es una locura, amigo. La tengo que recagar a trompada, boludo. Pero porque según tengo entendido, Sí, lo que le dijo... me salteo, o sea, vamos a esa parte. sí. La mina le dijo... Vos después contame el otro. Tipo, estaba hablando con Tizi. Sí. Como que, no sé, como que estaba re nervioso, como que quería estar con ella, le hablaba. No, amigo. ¿Eh? Tizi se le acercó, le dijo dos cosas. No, Estábamos, en la charla estábamos Eso yo, fue Candela y afuera, pero Tizi. creo que adentro, tipo, Tizi No, le no, pidió amigo. perdón. Adentro, no, Le pidió amigo. perdón. Te estoy diciendo, yo estaba con Tizi, boludo. Estábamos yo y Tizi. Y yo le digo a Candela, no sé qué, comete a Tizi. Le digo una boludez así. Y va Tizi y le dice dos palabras textuales, Tipo, la conversación duró 1,5 segundos. Y agarra y le dice, ¿sabes por qué no te voy a dar bola? Por esto. Y agarra mi chat y me empieza a mostrar mi chat de hace 2 años. Y yo le pellizco la espalda y la miro, como diciendo, Ella me contó, cerrá el orto. me contó otra versión. No, amigo. Que le contaba a ella. ¿Qué le dijo? Es una mogólica, boludo. Me cae tan mal, boludo. Ella le contó a Joao, Pero tú así, amigo. Encima, Encima- tipo, ella como que se le tiró a Tizi. Tipo, no se le tiró, pero le fue a pedir perdón primero. ¿Ella a Tizi? No, él a Tizi, él a ella. Sí. Le fue a pedir perdón, todo, tipo, hablaron. Y después... El video lo subí sin sonido, boludo. Y ¿Quién es? después, ¿Y después? y después de eso, como que Tizi, como que ella le dijo, bueno, ya fue, tipo, está todo bien, le dijo. Como que quedó ahí, tipo, Sí, cero resentimiento. sí. Como que Tizi, cuando le fue a hablar después, fue y le dijo, bueno, pero entonces, tipo, empezamos de cero, le dijo Tizi. Sí. Y que ella le dijo, no empezamos de cero, porque vos te acordás que me bardeaste a mí. No pasó, amigos. Todo eso. Bueno, pará, que me bardeaste a mí por lo de... Sí, por eso. Sí. La mordida. La mordidita de Ricky Martin. Por eso. Sí. Y si le dice que sí, no sé qué. No, y no me acuerdo cómo había sido, pero... Como que Tizi le dice, bueno, pero ¿quién te contó? Eso había pasado. Tizi le preguntó quién te contó. No, es mentira, amigo. Bueno, amigo, ya sí puede ser que no sea mentira. Yo estoy diciendo que contó. Está bien, y yo te estoy diciendo la verdad, no Ok, te bueno, yo estoy te contradiciendo creo a vos, no te estoy contradiciendo vos, te estoy explicando lo que pasó. ¿Sí? Bueno, dale, seguí. Bueno, está bien. Bueno, dale. ¿Y? Y Tizi tipo, le dijo quién te contó, no sé qué. Y supuestamente, según lo que cuenta ella, tipo, cuando ella tipo, le dice que no le va a decir, que Tizi le dice, seguro fue el Gil de Joao, le dijo, o algo así. Le dijo. Tiene una- No, está re loca, esa mina está de psiquiátrico, amigo. Yo te lo digo en serio, para mí esa mina se tendría que medicar. Y ese Joao se recascó cuando le contó eso, tipo, le dijo, no, maldito Gil, dice, No, está re mal, esa mina está re mal, amigo. y Joao se enojó con Tizi. Y ahí es donde ella dice, No, está por re mal esto, y esa le mostró mina. el chat con vos. Está re mal esa mina, boludo. Bueno, pero hay que decirle Amigo, a Joao, la- entonces, porque Joao tipo, ahora está enojado con Tizi por eso. Amigo, Pero- ¿querés que le mande mensaje yo, boludo? Nada. Amigo, la secuencia, te lo juro, pero duró 30 segundos. Te hubiese dejado hacer el gol, amigo. Estaba re caliente. ¿Eh? Estoy bien cota. Por no se hubiera con un gol, amigo. Yo me quedé quieto igual. Sí. Sí, bueno, creo que lo voy a creer, me va a dejar. Ah, ¿Jugamos en esta o en En teoría ya está, pero a confirmar. Metimos tu hermoso. Hermano, ¿todo bien? Tranqui. Y nada, amigo, eso. Y me quedé con bronca. Va, yo no me quedé nunca, se quedó con bronca Joao. bueno, después le aviso yo. Que tiene sentido igual que se quede con bronca porque... ¿Querés que le hable aparte yo? había dicho el topo de Joao, que supuestamente le diría. Amigo, ¿tiene una película en la cabeza esa mina, boludo? Y yo tipo dije, no, amigo,
sea, esto se lo tengo que contar a Esteban. Amigo, Pero te lo vos juro estás por ahí. Dios. Duró 30 segundos la secuencia, amigo. Yo le dije a Candela, ¿te comes a Pero Tizi? como que arrancó de antes, me parece. Según Amigos, estuve yo según 4 Candela. horas con Tizi seguida más o menos. Era como que estábamos culo y calzón, boludo. Agarro a Candela y le digo, ¿te comes a Tizi? No, porque no sé qué. Entonces va Tizi y le dice, bueno, perdón. Y le dice, ¿sabes por qué no te voy a perdonar? Por esto. Saca mi chat y se lo empieza a mostrar. 30 segundos duró. Y yo le pellizcaba la espalda como diciéndole, escondé los mensajes. Y me mira, pará. Le pellizco la. Pará. Escuchá esto. Le pellizco la espalda, me mira y me dice, yo le voy a mostrar. Y sigue, boludo. Bueno, está bien, boludo. Pero yo en ese momento era amigo de Candela. Y no es que. Y los mensajes no era que decían, no sé, tipo, no era que yo le decía, ay, Tizi es un pelotudo, ¿no? Tipo, decía, che, amiga, me dijo esto, Tizi, me enteré lo que te rompió eso. ¿Estás bien? Esos eran los mensajes. Y le mostró eso, amigo. Le dijo, por esto no te voy a dar bola. No sé qué. No, amigo. O sea, imagino esa secuencia vos diciendo dónde me meto ahora. Amigo, yo estaba con los ojos así, abiertos, como diciéndole, guarda el celular, la puta que te parió, boludo. Y después con Tizi, ¿qué pasó? Nada, Tizi me dijo, le duró 5 minutos y me dijo, sos regil. Y después me dijo, nada, si no le dijiste nada, no pasa nada. Y nunca me dijo nada porque no decía nada, boludo. Está loca esa mina. ¿Qué le querés decir? ¿Vos sos vos o le digo yo? Fue tipo hace un par de días. A mí también me chupa un huevo, pero si me decís que está enojado con Tizi, que hay que hablarle. Está enojada, no, pero tipo dijo alto gil. ¿Por qué me gardea? ¿Por qué? El que viene lo tengo que grabar igual en silencio porque... Perdón, estaba escuchando nada. Rey, maestro de escuela? ¿todo bien? Es un tema de regulación. Pero ¿y cuando suena en el gran parque de la ciudad? No sé. Ahora voy a fijar el sol. A ver qué decía. Yo cuando me contó toda esa secuencia decía por WhatsApp. Yo no la podía creer. Tipo, yo ponía no, ponía. Seguro fue el topo de Joao. No. Y me dice, ¿y sabés quién estaba? Esteban. ¿Y sabés quién le había contado? Esteban. ¿Y sabés qué hizo Candela? No, ponía yo. Es una pelotuda, amigo. Aparte, para que se invente todo eso, amigo. En serio te digo, la mía tiene que estar de psiquiátrico, boludo. ¿No te puedes inventar todo eso? Mano. Para mí no hay chance que se me haya tanto, boludo. Algo tiene que haber pasado antes, capaz que vos no viste. Amigo, si pasó algo fue mínimo, amigo, lo que te estoy diciendo. Porque aparte, yo le fui a hablar a Candela porque Tizi me dijo, che, no sé si comeme a Candela, no sé si me va a dar bola por todo lo que pasó. O sea, si hubiese pasado algo no me hubiese hecho el preludio, ¿entendés? No me hubiese hecho una introducción diciéndome, che, no sé si me va a dar bola a Candela porque no le hablé, porque no sé qué. No tiene sentido. Puede ser que haya habido un poco más de charla, pero la secuencia duró 1 minuto, amigo. Y no es que le mostró el chat como último recurso. Le dije eso y lo primero que hizo fue agarrar el chat y mostrarlo. O sea... Acá dice tipo que estuvo toda la noche peleando de que le acepte la solicitud en Instagram. Eso... Porque creo que Tizi se creo tipo cuando No, pero hay uno de los primeros que se puso de vuelta con Sol, la dejó de seguir. Y después le mandó y eso no le sentaba. Claramente todo eso no lo habrá dicho, te dice igual. Lo de Sol y todo lo bueno. Eso lo dedujo yo. No, igual no, también se lo dijo. No, yo no creo que Tizi sí, es Tizi, qué sé yo. Dice de que y después la jodió toda la noche en Singapur de que le acepte la solicitud. Chueco. Chueco. Después me mandó todo lo que decía.
me cortó la mitad, pero tenía ganado 100. O sea, Yo no quiero ir. ah, Lo va a hacer igual. Qué linda etapa la del colegio. Están todos vestidos después del colegio. Claro, dice que cuando Candes le contó, Tizi se hacía el pelotudo, tipo, como que Tizi no entendía de qué le estaba hablando. y puede ser que seas. Y después, tipo, en un momento pisa el palito y le dice, bueno, decime quién te contó. Vamos acá, ¿no? Sí. No fue tan así ni en ¿Ves? pedo, amigo. Es que en una se cansa y... Uy. Decime. Que tipo, después siguió insistiendo con el pico. Que empezó a robar un pico. Ah, y bueno, y que yo cuando le dije... que yo cuando le dije, tipo, no había chance que sea así, Sí, tipo, que no le creía, sí. que me dijo que, tipo, la anécdota arrancó así. Puede ser. Él tampoco le creía, pero que había arrancado así. Para que le pregunto algo a Ale. Ale, tengo una pregunta. Me pasó que se me cortó en dos el video. ¿Qué hago? ¿Lo subo en dos partes o lo trato de pegar de alguna forma? Subirlo en dos partes y después lo pego. Dale, gracias. Primer tiempo, no sé, parte 1. Sí, sí, pues primer tiempo y segundo tiempo. Dale, gracias. Sí. Ahí vino. El señor de la noche vino. Amigo, si yo tengo que, Muy pelotudo eso, boludo. yo tengo que pagarles a ustedes por cada que me llegan tarde, Pero hubiese nunca- perdido 200.000 horas. No, ni en pedo, yo no te llevo tarde nunca. Él puede ser, yo no te llevo tarde nunca. Y menos 50 minutos tarde. O que te descuenten a vos plata cuando te vas antes, es lo mismo. O como dijiste vos recién, dijiste en el audio, dijiste, son 10 minutos, bueno, hoy me voy 10 minutos antes, entonces. Son 10 minutos. Aparte, es claro el mensaje, amigo, yo le mandé. Hasta 20, máximo de 30. Para vos arrancar el 30, tenés que estar y 20 y cuarto acá. Y para que haya gente y 20 y cuarto acá, nosotros matamos a las 6 acá, ¿me entendés? Bueno, está bien, eso no es la orden que yo le Estaban di. llegando caminando. Y pero vos no sabés cómo Y bueno, funciona. a mí no me interesa, el tiempo arranca y listo, boludo. O sea, es así. Y el tiempo arrancó, de hecho, si me dijo Marcia. No, igual le pregunto a Marcia. Y media ¿Cuánto arrancó. vamos? Recién arrancó el segundo tiempo. Son las 7. Bueno, mamá, amigo, hay que hacer un cambio. Vos no ponen un vocero, boludo. Amigo, para mí hay que hacer elecciones fuera de joder. Gana Marce caminando. Es como el tipo este que el otro día le digo, venite el miércoles, pum, de nada, respondió Jorge. Un tipo que me faltó las últimas 3 veces, porque se tiene que ver con una chica, no me puede decir nada. A vos lo entiendo porque estás de novio, ya estás un hombre serio, tenés un trabajo, No mientas, flaco. haces taekwondo. Flaco, no mientas. Te mandé a la mañana y te dije, amigo. Ahora, igual yo no te falté nunca. Ojalá, pero ya tarde. Yo no falté, yo le avisé. ¿Cuándo te llegué tarde? Llegás y 10, así. Perdón, ¿qué hora es y a qué hora acabas de venir? No, pero yo no tengo que venir a las 6, tío. ¿No ves la información? Pero ¿no viste el quilombo que se Sí, armó a las 6? pero arrancó 6:30 y yo vine a las 6 hoy. 6:30, O sea, si con yo suerte, vine, 6:30 ya no sé si qué. yo 2 veces vine y 5, en total son 10 minutos. Entonces estoy 20 No, que no minutos a venís favor. dos veces, 5. Mañana me voy menos 20, entonces. Claramente más. Hoy me voy 40 antes yo, boludo. Arranca Luperri y No me puedo voy. decir nada porque tenés un saldo a favor de aproximadamente 4 horas. Llega tarde. Tenés el sábado 20 horas, me llegás y cuarto y 20. Tengo hasta los chats, literalmente. No porque me presente con nadie, no porque vengo de jugar, no porque juego con mi papá, no porque Eso me no pierde. sé. Eso es lo que Y ayer yo te avisé, te dije, fui clarito. Ayer yo fui clarito en la indicación. Hay chance de que se vaya y te consiga un suplente. ¿Te consigo un suplente? Yo ya no le he dicho antes, pobre, yo no estaba muerto. Se te venía el pedo. Amigo, encima por todos lados, nadie me segundaba. Estaba en el medio de la autopista, llamando a todos lados. Amigo,
Estoy con la pibita en el auto, No, gracias. todo parado. Todo parado, ¿viste? Con la pibita en el auto y todo parado. Altavoz, en el Bluetooth del auto, lo llamo a Diego. Amigo Diego, ¿estás para cubrirme? No sé qué. ¿Cómo cubrirte? ¿En todo pelota? Sí, el femenino, no sé qué. Y me dice, no, amigo, cuando vayas a tal equipo con mi hermano porque tiene un orto, no sabés lo que es, no sé qué, arrancó así. Che, creo que vas a tener atajo para Maxi. O sea, lo pasás como inaugurado. Ok. No tiene arquero y si no, no se pasa. Ok, excelente. Yo le. No se cayó la Diego, no sabe cómo decirle que pare. Yo por eso te. Amigo, igual preguntó en el grupo, nadie se murió. Una hora, nadie. Yo te iba a ir, pero no tenía batería y estaba estudiando y no te contesté. No, salimos campeones. Y después pasó un mensaje tipo así y pasó. Y bueno, Como audio de Hauser pasó. ¿Quién te llevó para este mensaje de chiquito? ¿Hay chance que me la puedas poner para el domingo? ¿Sabes cuando lo mandé? Tipo, dije, voy a mandarlo. Era tipo más gay que el mensaje. Lo cambié y todo esto quedó menos gay. Mandá un audio. Amigo, sos un pelotudo igual, amigo. Pero te dije, sábado no puedo, me ponés sábado para que yo vea, digo, tengo una banda de horas. Boludo, no puedo darte. ¿Cómo huevo? 4 horas Rodman tiene. Está bien, boludo, Roma no labura nunca, amigo. Yo lo que No, laburo es no, sábado. no, No, porque va a ser CM también. No puede el sábado. No puede el sábado, el domingo. Bueno, que sí, yo veo. Amigo, ¿para qué me pones? Encima lo haces a propósito, estoy seguro que lo haces a propósito. Me pones el sábado, para que yo diga no puedo y vos decís, ah, bueno, pues yo te digo ahora. No, vos te tenés que poner el sábado. ¿Qué No, carajo no, vas a sábado. hacer? No, vos no has estado los sábados. ¿Qué tenés que hacer el sábado? Hay algunos que no muy bien, pero. Tengo un compromiso que había organizado con anterioridad. Pasa que hay una cosa también es. A Liga 9 ponerle caga. escuchame una cosa. Escuchame esto, estoy en Brasil y me habla Allende que faltan 20 lucas, ¿no? Ok, le mando un mensaje a Héctor y me contestan 4 días después y me ponen pedido desestimado. Es un chiste, boludo. Lo que tiene es que la cancha no es una media hecha mierda. La pelota es la de. Y la pelota es la del mundial. Si pica una banda, entonces después controla. No, O sea, capaz que son dos cracks, pero no en esa cancha. Reglas son de 30 tenía gran partido. Acá no lo hicieron. Ese brazo de Zárate. No, 30 minutos tiene que haber. Ya está mal la regla igual. Cuando hay alguien atrás. Bueno, pero si no el difunto tiene que sacarle 200 puntos y tiene que arrancar Porque con no 200 tenés que por abajo. mezclar, no podés mezclar. No importa, pero lo que voy, digamos, el reglamento. No, de hecho, 20 minutos. no, el reglamento dice que a partir de cierta fecha no podés venir con cualquier persona y Blueberg me presentó cualquier cosa y no nos dieron los Lo puntos. dijo, lo anticipó, A mí dijo, me podía venir con dijeron, cualquier persona. me dijeron las subtramas. Y Matías dijo, no tira a nadie en lista, nos dijo, antes de que arranque el partido. A un chabón, viste, que expulsaron. Qué fácil es huir. Le pica mal. Soldado que huye, sirve para otra guerra. Le metió un palar a la cruz roja. Nadie la protestó, pero tipo era como. ¿Qué? Echaste como diciendo, mira que picó a la cancha. Ticapay. Hicieron la 13 con la mano, entonces te va a poner. Faltan también. Sí, 13-14 minutos faltarán. Sí. Enano cabeza de hobbit. ¿Sabes qué es lo bueno? Que la cámara me abarca la mitad de la cancha. Entonces tipo giro y ya estoy ahí. Claro, los pibes lo ven como si estuvieran en un dron, pero sí. No, mirá, boludo. Pala, todo. ¿Cómo quedamos? Amigo. ¿Por qué? Y me dice, basta, flaco, ahí te dice papi. 36 que vos querés y agregás 4 más. Esos 4 más que sean de equipos que no puedan. Pero pones esos 4 que sea de clasificatorio. Entonces, Che, eso fue una patadita. Bomba. Más querés que gane, si querés por.
Uf, qué puntería. Offside. Te la tenías escondida. Levantó la bandera línea. Apaga luz. Creo que Universidad tarde también sería increíble, amigo. Uy, este pibe, boludo, ¿de dónde salió? ¿Eh? Debe estar leyendo el grupo, Rodman, por eso capaz que van a llegar tarde. No, ahí está. Ah, no, nada que ver. Hinchos son los suyos. A mí la otra vez que fui a jugar con Liverpool. ¿Por qué lo echaron, no? Algo leí. No pedí el cambio en ningún momento. Sí. Terminé muerto. Voy allá, sin cambios, y Víctor se hace echar. Todo el partido, amigo, uno menos. ¿En serio? Que aparte el equipo de Liverpool era. Sí, Liverpool no es el mejor. Está en la peor época de su vida. Boludo, La marca lo de abajo, loco. La semana pasada íbamos 2-2, 15 minutos del segundo tiempo, el empate quedamos fuera. 15 minutos el empate quedamos fuera. No se coma la marca. Mirá el bronceado en las piernas a Lucas, donde corresponde que van las medias. El arquero queda, y el arquero queda re lenta, iba así la pelota. Pero viste cuando ya el arquero quedó re... Se mete de otro palo, después para atrás el árbitro y 8 kilómetros. Bomba. Parece ahí. ¿Tenés idea quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Qué? La N porque nos vamos mal. Yo creo que va 3-1, pero no me acuerdo quién, boludo. No, para mí en pedo. Pero no teníamos Para mí va 3-1. No, siempre nos matamos con la N. O sea, 2 partidos. Pero no sé quién va, boludo, porque estos los veo todo el tiempo en el arco de allá. No. Si va a esa unión, va a subir. Tenía toda sangre amarilla. Y Y después fue uno nuestro y le pegó una Qué buena mano. Nada, pelota. No, pero a nosotros te olvidás que nos cobra. A nosotros nos cobra distinto, amigo, eso es lo que vos te olvidás. Uy, mirá cómo pasó. Dale. No, pero no caí para el medio. Dale, boludo. Sí. Este juega, ¿eh? Dígame, amigo. Lo habré visto 2 o 3 veces ya que eso. Yo no tengo ¿En serio? Mirá. ¿Sabes a quién compré yo en todo carrera de todo pelota? ¿Sabes a quién compré yo en el modo carrera de todo? No, a Buslis. Vengo gol tras gol. Yo vengo increíble, me atajando. ¿Vos? ¿Hace cuánto no me como un gol? Decime la verdad. El último partido que jugaste. No me como un gol culpa mía, me refiero. Si ustedes no saben marcar, es culpa El suya. último partido que jugaste. Es un pase al medio. No le avisás el defensor que tiene un tipo al lado, que te des un tipo No, al lado no, tuyo vos, solo. eso, pará, esto hablando en serio. ¿Vos pensás que porque estoy atajando, mi función es hablarles a todo el partido sobre todas las posiciones? Si yo tengo que No dije ocuparme. eso. Vos tenés que dejar de gritar pelotudeces y gritar las cosas que corresponden. No, amigo, el único que no Ese me escucha partido sos vos. gritaste. Y es más, vienen los chicos y me Pelotudeces. dicen, sí, no sé por qué Sebastián dicen que no hablas. Me imagino. Hablale a Tizi, a Hipólito y a Rayán. Hablale, yo soy el único pelotudo. Y ¿sabés qué? Yo te saqué la ficha. Vos me empezás a putear a mí cuando te mandás una cagada y te da vergüenza. ¿Cuándo me mandé una cagada? Todos los partidos. Con la J. Con la J te dije, está Facu solo afuera. Me tenés que hablar. Y te miró Tizi y te dijo, te está hablando, te lo acaba de decir, te dijo. Y después arrancarte un poquito, estamos bien. En esa. O en esta. Vos cuando te mandás la cagada decís, esto es porque vos no me hablaste, me decís. Y vos estás. Pido perdón. No, bien pedo, bien pedo. Bien Una pedo. cagada y se la verdad. Te dije, ¿te comiste el gol? Y me dijiste, no, de hecho no, porque yo la perdí Y en no, mitad de cancha. no, pero me comí bueno. el gol puede ser. La pierdo adelante en mitad de cancha y... Sí, y no tenés a nadie atrás, por ende la perdiste vos. Esa lesión,
Yo en los últimos 5 partidos me comí 3 goles y habré atajado. 3 de 5, amigo, es un montón, flaco. ¿Qué? ¿Te comiste 3 goles en 5 partidos? ¿Qué, ¿Te parece mucho? ¿Te comiste o tipo te No, metieron? no, me metieron 3 goles en 5 partidos, Te boludo. comiste 3 goles, un montón. 3 goles. Y habré atajado 5 o 6 pelotas por partido. Fácil. Estoy atajando el 90% de las pelotas que me patean. Está bien, amigo. Yo tengo un promedio de De 0,10 goles por de 10 partido. goles por 5 partidos. Vos tenés 0,10. Cuando termina de patear y la ataja la quiere, le pega una rematada. ¿Quién será? Zika, ¿no? Ya Zika, Santi Rodríguez, pero no la actualizás ni en pedo. No, la actualizaste hace poco, pero no está tan actualizada. Amigo, Zika en este torneo estamos últimos y es el goleador del campeonato, el segundo goleador del campeonato. Y Santi Rodríguez este torneo hizo una agua. Santi Rodri no hizo nada. Este torneo hizo una agua. Nos la sacamos yo y yo. ¿Eh? Nos la sacamos yo y yo. Y eso que Joao vino 2 veces. Hay un abismo. Y yo lo metí en el No, pero vos tenés varios igual. Porque vos en un partido metiste como 4 goles. Que jugamos contra Paralítico. Y al Perry le metí, a la Jota le metí. Al Leche te la metí. El gol de la J te salió de orto. Al Leche te la metí. No. Amigo, yo te lo vi en primer plano. No le quisiste pegar así ni en pedo. Te habla Marce. Que le pegaste la loma del orto. Ah, la Jota. Sí. La Jota, no. Lo hiciste de pedo, decir la verdad. Yo lo vi, amigo. Le pegaste con el empeine y te salió el chambre al primer palo. No lo hiciste queriendo ni en pedo. Aparte te salió despacito, no te salió fuerte, amigo. Después que me haya salido capaz con un poco más de suerte que otro, sí puede ser, porque fue bastante estimado, pero yo no. O sea, mi intención, ¿cuál era si no, boludo? Patear la mano del arquero, no, mi intención era ponerla ahí. Para mí la quería poner en segundo, estoy convencido. No. Después Luperri me pasa al arquero, Esa no la vi. Fue champán. No sé, Toco con Hipo, pero Manu me paso empezó a uno, decir. Toco con Hipo me la devuelve, me paso al arquero, gol. Pero ¿Y Manu. ¿Viste el travesaño mío después de ese gol? No. No, Pero a Manu me empieza a decir no, porque nosotros tenemos mejor equipo que Difunto, que no sé qué. Bueno, y le digo, tipo, le dije nombre por nombre y le dije. Capaz que lo único que te puedo decir es que no sé, que los de abajo, y ni siquiera, le digo, porque ponerle que. O sea, te tendríamos que poner una voz de 3 o una cosa así como para que sea mejor, porque Tizi está como el orto. Y, digo, después, nombre por nombre, y me dice, nuestros 2 arqueros son mejores que vos y Ryan. Le digo, sí. Con eso. Le digo, el porquero titular es un colador y el otro es horrible, boludo. ¿Qué quieres ahora? ¿Ahora no? ¿Ahora sos amigo o no? Pero puedo estar sus amigos. No llegaba, tipo, Ay, así con quién. Me desmarco, me vine ahorita a partir del negocio. Se queda en el travesaño, boludo. Era el 5-5 ese, boludo. Che, mirá que todo pelota me quedan bien. Pero que van a quedar por 3. En serio, todos tenemos 3 años para hacer el plantel. Una colita, seguro. Está bueno. Sí. Ahora sí. Pero si hace Yo creo que si hacemos una buena selección de jugadores de primera y así, todo el torneo, algo bueno puede ser. Igual a mí no se me ocurren grandes jugadores en este momento, a ese nivel, amigo. Ay, boludo, Darwin tiene 2 que es una locura. El 9 de la cantina lo tenés, boludo. el día de Guión. Bueno, tiene 2 muy bueno. El 10 de difunto es bueno. Arquero sí, por ejemplo, me cuesta pensar, pero sí. Para mí el mejor es el de... Yo estoy en un muy buen momento igual, aunque me bardeen. ¿Te consideras top 3 mejores arqueros del torneo? No conozco arquero del torneo. El de Buenaire es muy bueno, el de Burela también. Dante fue bueno. No es top. Pero para un fútbol 8 o fútbol 7 con esa línea, No es top, boludo. Pero es bueno. Sí, yo lo pondría, yo no sé si lo pondría al de Buenaire y al de de hecho.
¿Cómo se llama el de Marto? Marto Mosovic. Quiero que se llamen. No jugaba, que atajaba en Afro. No me acuerdo el viernes, no me acuerdo qué fuera, pero me acuerdo que el chabón supiese la Jugó contra Temuco, ¿no? Después se me es verdad, puede ser. Puede ser. La Copa Bogotera es fútbol 8 o fútbol 11, no vi nada. No tengo ni idea. Las canchas las hacen de estar peor que esto, ¿no? No hacen a propósito, obvio, pero... Pasa que se desvirtúa mucho, hay muchos jugadores. ¿Saben esto? No sé qué bardean ustedes. Dale, Vasalino ahí. ¿Cómo que no toca? No te apures. Dale, Walter. Con la mano para arriba, Walter. Con la mano para arriba. ¡Dale, Facu! Eso tendrían que hacer ustedes conmigo, hijo de puta. Creo que si no lo hacemos, si no tenés un tipo al lado, no se lo dices. Vos no escuchás porque está en la mitad de la cancha, amigo. Yo hablo todos los partidos. Pero si yo no te diría nada. Ahí ya, Facu, dale. Dale, Yo Facu. no lo escucho y lo meten un gol. Dale, Más vamos, pelotudo, dale. no sé. Pero ese gol no es culpa mía. Yo no le puedo explicar cómo marcar, amigo. Yo Y le puedo aparte decir... vos no puedes decir eso al chabón más depresivo del mundo dentro de una cancha al lado mío. Me dice, yo no le puedo explicar cómo tiene que marcar. Porque el chabón dice, la puta madre", y Pero se no me pone puede decir que es depresivo. culpa mía. Yo ya te lo dije. Si yo me tengo que ocupar por fijarme cómo tienen que jugar todos, no me puedo ocupar por atajar. Ocupate de atajar. Yo no me puedo preocupar en un pelotazo. ¿Qué habla, amigo? Pero yo no me puedo preguntar no me puedo preocupar en un pelotazo largo de punta a punta cómo están marcando los tres defensores. Yo tengo que ver porque si el pelotazo en vez de salir un centro le sale al arco, ¿qué hago?